Mi nombre es Lucía Martínez. Tengo 38 años y hasta ese martes por la mañana, todavía creía que había líneas que una familia nunca se atrevería a cruzar. Acababa de dejar a mis hijos en el colegio y me detuve a tomar un café antes de dirigirme a mi primer cliente del día. Estaba en la fila, medio dormida, revisando correos electrónicos y pensando en muestras de telas y en la instalación de un comedor, cuando mi teléfono se iluminó con el chat grupal de la familia por el cumpleaños de mi madre. Lo abrí esperando el alboroto habitual sobre las flores, el pastel y quién traería que NHNG Taibao con acento. Me encontré con un mensaje de mi padre diciéndome que no fuera. Dijo que toda la familia no me quería allí y luego me llamó fracasada. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos, no porque estuviera sorprendida, sino porque algo dentro de mí finalmente se quedó en silencio. No más excusas, no más pretender que no querían decir las cosas que me habían estado demostrando durante años. Sonreí, escribí una sola frase de respuesta y le pregunté si realmente había elegido el dinero por encima de su propia hija, y luego cancelé todo, el salón privado, los preparativos del cumpleaños y el depósito que había pagado semanas antes para la cena que ellos pensaban que se llevaría a cabo sin mí. Algunas personas en el chat empezaron a reírse, alguien reaccionó como si fuera una broma y alguien más añadió otro pequeño comentario cruel, lo suficiente como para dejar claro que aquello no era un enojo del momento, sino que así eran ellos siempre, que pensaban que yo me quedaría sumisa y lo aguantaría todo. Lo que ninguno de ellos entendía era que no solo me habían desinvitado a una cena de cumpleaños, sino que me habían entregado lo único que necesitaba para dejar de protegerlos. Antes de contarte lo que pasó después y por qué no se rieron por mucho tiempo, dime desde dónde nos estás viendo y qué hora es en este momento donde te encuentras. Cuando regresé a mi coche no lloré ni llamé a nadie, simplemente me quedé allí sentada con ambas manos en el volante, mirando a través del parabrisas a la gente que entraba y salía de la cafetería como si el mundo no acabara de cambiar bajo mis pies. La verdad era que ese mensaje no surgió de la nada, sino que solo decía en voz alta lo que mi familia había estado diciendo de formas más pequeñas y sutiles durante años. Mi padre, Roberto Martínez, había pasado la mayor parte de mi vida adulta tratando mi negocio como una etapa que ya debería haber superado. Soy dueña de una pequeña empresa de decoración de interiores y preparación de viviendas a las afueras de Madrid. No es algo ostentoso, pero es real. Lo construí cliente a cliente, casa a casa, con fines de semana largos, facturas atrasadas y mañanas tempranas, todo mientras criaba a 2 niños y trataba de mantener un matrimonio y un hogar en funcionamiento. Mi padre nunca lo llamó negocio a menos que otras personas estuvieran escuchando, pues cuando estábamos solo en familia, lo llamaba mi proyectito. Mi hermana mayor, Marta, trabajaba en bienes raíces de lujo, lo que la convertía en la hija dorada por defecto, ya que vendía el tipo de imagen que mis padres adoraban: tacones de diseño, propiedades relucientes, sonrisas ensayadas y jornadas de puertas abiertas con champán. Ella sabía exactamente cómo hablar con mi padre, cómo estar de acuerdo sin parecer débil y cómo hacer que la ambición pareciera elegante. Mi hermana menor, Ana, era más fácil de querer pero más difícil de confiar, pues odiaba tanto el conflicto que se quedaba allí sentada en silencio mientras me destrozaban frente a ella. Y luego me enviaba algún mensaje suave y culpable diciendo que esperaba que yo supiera que ella no estaba de acuerdo con eso. Mi madre Elena siempre jugaba el papel de pacificadora, pero solo de maneras que protegían a las personas que causaban el daño. Me decía que no me tomara las cosas de forma tan personal, decía que así era papá y me pedía que fuera la persona más madura. Lo que en nuestra familia siempre significaba ser la más callada, la más dócil y la que siempre cedía. La verdadera pelea había comenzado un año antes, cuando mi padre decidió que yo debía fusionar mi empresa con uno de sus negocios inmobiliarios y encargarme de los interiores de una nueva urbanización de lujo que él estaba financiando. En papel sonaba generoso y así se lo vendió a todo el mundo, como si me estuviera ofreciendo un asiento en la mesa de los adultos, pero lo que realmente quería era el control, quería mi gusto, mi trabajo, mi instinto con los clientes y mi nombre unido a su dinero. Pero solo si hacía las cosas a su manera. Cuando le dije que no, que quería mantener mi empresa independiente, me miró como si le hubiera dado una bofetada. Después de eso los comentarios se volvieron más afilados. Marta dijo que yo era demasiado emocional para escalar un negocio real. Mi madre preguntó por qué siempre tenía que hacer las cosas difíciles y mi padre me dijo que el orgullo era caro para las personas con ingresos pequeños. Incluso atacaron a mi esposo, Miguel,
porque enseñaba historia en un instituto público y no buscaba estatus de la manera que ellos pensaban que un hombre debía hacerlo. Actuaban como si yo hubiera elegido la vida equivocada simplemente porque había elegido una que ellos no podían controlar. Esa fue la parte que finalmente quedó clara en aquel estacionamiento. No me odiaban porque hubiera fracasado, sino que odiaban que hubiera construido una vida que no les pertenecía. Para cuando llegué a casa, ya había tomado una decisión: no iba a pelear por un lugar en esa mesa nunca más. Miguel estaba en la cocina corrigiendo exámenes cuando entré, todavía con su ropa de trabajo y las gafas bajas sobre la nariz. Me miró una vez y supo que algo andaba mal. Le mostré el mensaje sin decir una palabra, lo leyó lentamente, luego leyó mi respuesta y dejó el teléfono sobre la encimera con una calma que no esperaba. No me dijo que los perdonara ni que la familia era la familia, ni siquiera me preguntó qué quería decir mi padre con lo de fracasada, porque para entonces ya lo sabía, pues había estado a mi lado durante años mientras ellos me sonreían a la cara y me destruían un comentario a la vez. Todo lo que preguntó fue qué quería hacer ahora, no qué pensaba que debería hacer ni que haría las cosas más fáciles para la Navidad, sino qué quería yo realmente. Me apoyé contra la encimera y dije la verdad antes de poder arrepentirme: creo que he terminado de intentar ganarme el amor de personas que solo me respetan cuando me hago pequeña. Miguel asintió y dijo que entonces dejara de encogerme. Eso fue todo, sin discursos ni dramas, solo el permiso para decir la verdad. Pasé el resto de esa tarde haciendo algo que mi familia nunca entendería: me quedé en silencio. No abandoné el chat grupal, no bloqueé a nadie y no envié un largo párrafo emocional del que pudieran burlarse más tarde. Dejé que el silencio se quedara allí y hiciera su trabajo, dejando que se preguntaran por qué no estaba rogando ni explicando ni tratando de arreglar lo que ellos habían roto. Luego abrí mi portátil y llamé a Sofía, una vieja amiga de la universidad que ahora dirigía campañas digitales para marcas de estilo de vida. Ella me había estado diciendo durante 2 años que mi empresa se veía demasiado modesta en Internet para lo sólido que era mi trabajo en realidad. Le dije que estaba lista, no para una actualización, sino para un relanzamiento. Quería un sitio web real, testimonios de clientes, vídeos de proyectos y una estructura que me hiciera ver como la dueña de negocio que ya era. Al final de la llamada, ya tenía una fotógrafa contratada y un plan en marcha, y por primera vez en todo el día, sentí algo más que dolor, sentí impulso. Esa noche, después de que los niños se durmieran, hice una llamada más a Benjamín, mi primo por parte de mi madre, que se había distanciado de la familia años antes después de que un negocio saliera mal y nadie lo defendiera. Ahora vivía en Asturias y era dueño de varios alquileres vacacionales cerca de la costa. Habíamos mantenido el contacto lo suficiente como para saber que el otro seguía ahí fuera, y cuando contestó, no preguntó por qué llamaba tan tarde, solo me preguntó si finalmente había terminado con ellos. Solté una carcajada sin querer y me escuchó mientras le contaba la versión corta. Luego me dijo que uno de sus inquilinos de larga duración se mudaría en un par de meses a una casa de 4 habitaciones en una calle tranquila y con buenos colegios. Me dijo que si hablaba en serio, no me fuera a medias, sino que me fuera de verdad. Después de colgar, me senté en la sala oscura y miré la vida que Miguel y yo habíamos construido: los juguetes en la esquina, los dibujos de la escuela en la nevera y las carpetas de trabajo apiladas en la mesa, todo pequeño, ordinario y ganado con esfuerzo. Mi familia pensó que dejarme fuera de una cena de cumpleaños me pondría de nuevo en mi sitio, pero lo que no sabían era que yo ya había empezado a construir una vida donde su aprobación no podía alcanzarme, y antes de que terminara la semana. Incluso la cena de cumpleaños de la que se rieron empezaría a desmoronarse sin mí allí para mantenerla unida. Durante el mes siguiente trabajé más duro de lo que lo había hecho en años, pero por primera vez no sentía que estuviera tratando de demostrarle nada a nadie. Sofía se movió rápido, reconstruyó mi sitio web desde cero y capturó transformaciones de mis trabajos en vídeos cortos que hacían que mi labor pareciera pulida y vibrante. En 3 semanas, las consultas se duplicaron y para final de mes ya tenía más reservas de las que jamás había tenido, con nuevos clientes que me encontraban a través de las redes sociales. Una mujer me dijo que me había elegido porque mi trabajo se sentía cálido, no frío y caro, y me quedé pensando en eso todo el día. Ella no tenía idea de lo mucho que significaba. Mientras el negocio despegaba, mantuve mi vida personal en línea exactamente igual. Publiqué una foto de mi hija Lucía en su entrenamiento de baloncesto con las rodillas sucias. Una foto de Mateo en sus clases de natación riéndose sin miedo y una toma rápida de Miguel haciendo tortitas un sábado por la mañana. Nada dramático ni falso, solo una vida tranquila y constante y eso,
más que cualquier otra cosa, parecía molestar a mi familia. Marta fue la primera en contactarme con un mensaje privado una noche diciendo que se alegraba de ver que estaba bien, que mamá había estado disgustada y que honestamente esto ya había durado demasiado. No había ninguna disculpa en el mensaje ni reconocimiento de lo que se había hecho, solo el tono superior de siempre como si yo fuera la difícil que alargaba un malentendido, así que dejé el mensaje sin leer. 2 días después mi madre me escribió directamente diciendo que pase lo que pase, ella seguía siendo mi madre. Me quedé mirando el mensaje mucho tiempo porque ese era exactamente el problema, en nuestra familia, la maternidad se trataba como una excusa permanente y no importaba cuánto daño se hiciera, siempre se suponía que yo debía volver solo por el título. Tampoco le respondí a ella. Luego la cena de cumpleaños llegó y pasó, no me enteré de inmediato, pero las noticias corren en una familia incluso cuando nadie dice tu nombre. Una semana después Ana me envió un mensaje preguntando si podíamos hablar, diciendo que la fiesta había sido extraña, no incómoda de una forma normal, sino de una forma más pesada. La gente preguntaba dónde estaba yo y algunos parientes asumieron que llegaba tarde porque sabían que yo había ayudado con los planes de la cena. En algún momento alguien mencionó que el salón privado había desaparecido y alguien más preguntó quién había organizado el menú personalizado del que mi madre había estado presumiendo. Fue entonces cuando la verdad empezó a filtrarse, yo lo había pagado, yo lo había planeado y yo tenía la intención de darle a mi madre el tipo de cumpleaños que pudiera lucir durante años, pero después de que mi padre me echara, todo se canceló. Ana me contó que nuestra madre intentó fingir que nada de eso importaba, pero su sonrisa nunca volvió a ser la misma esa noche. Mi padre se volvió más silencioso a medida que avanzaba la velada. Marta les gritó a los camareros por cosas insignificantes y el primo David hizo uno de sus chistes estúpidos y nadie se rió. Toda la noche, según Ana, se sintió como si todos estuvieran dando vueltas a la misma pregunta sin decirla en voz alta, ¿por qué echarían a la única persona que realmente siempre estaba ahí para ellos? Leí el mensaje de Ana 2 veces y dejé el teléfono. Durante años yo había sido la persona más fácil de culpar porque siempre era la que seguía intentándolo, pero en el momento en que di un paso atrás, toda la ilusión empezó a tambalearse. Unos minutos después llegó otro mensaje de Ana preguntando si podíamos vernos en persona. Lo más extraño fue que ya no sentía miedo, solo me sentía preparada. Me reuní con Ana 3 días después en una cafetería tranquila cerca de un lago, lo suficientemente lejos de nuestra zona habitual para no encontrarnos con nadie conocido. Ella ya estaba allí, sentada junto a la ventana con las manos envueltas en una taza de papel como si necesitara algo caliente para mantenerse entera, se veía cansada de una forma que el maquillaje no podía ocultar. Cuando me vio, se levantó a medias como si quisiera abrazarme, pero luego se arrepintió y se sentó de nuevo. Tomé la silla frente a ella y esperé, pues ya no iba a ayudar a los demás a encontrar las palabras para explicar lo que habían hecho. Ana soltó un suspiro y dijo que yo tenía razón. No dije nada, solo dejé que el silencio hiciera su trabajo. Ella bajó la mirada a su bebida y confesó que la cena se sintió mal desde el principio, que mamá sonreía demasiado y hablaba muy rápido, y que papá actuaba como si no le importara pero revisaba su teléfono toda la noche como si pensara que yo iba a entrar y arreglarlo todo como siempre. Ana dijo que nadie se estaba divirtiendo, que estaban representando una celebración en lugar de vivirla, y luego dijo la parte que sabía que me golpearía más fuerte, que papá nunca debería haber enviado ese mensaje, que nadie lo votó ni se sentaron a decir que no me querían allí. Sino que él simplemente decidió que si yo no iba a hacer lo que él quería, entonces no debería estar allí en absoluto. Sentí algo frío instalarse dentro de mí, no fue sorpresa ni enojo, sino una confirmación. Toda la familia no te quiere aquí, fue la frase que él usó para que su crueldad se sintiera oficial y unánime. Ana continuó diciendo que algunos parientes hicieron preguntas en la cena cuando se dieron cuenta de que yo era quien había organizado todo, y que el relato de la familia no se sostenía. Le pregunté a Ana por qué no había dicho nada en el chat grupal cuando sucedió, y ella me miró con lágrimas en los ojos dándome la respuesta más honesta de su vida, porque tenía miedo de ellos, de papá, de que Marta se volviera contra ella y de ser la siguiente víctima. Luego añadió que también pensó que yo volvería como siempre lo hacía. Eso me dolió más de lo esperado porque era cierto, los había entrenado a todos para creer que yo seguiría regresando y aceptando cualquier versión de amor que me ofrecieran solo para no perderlos. Ana me dijo que mamá había pasado los días después de la fiesta llorando y que papá decía que yo era una dramática,
mientras Marta decía que yo intentaba hacer que todos se sintieran culpables. Entonces Ana dijo la frase que hizo que toda mi vida cobrara sentido: solo te quieren cuando eres útil y callada. Me eché hacia atrás en mi silla y miré por la ventana porque esa verdad era tan nítida que casi me marea. Útil y callada, ese era mi papel, la hija que aparecía, la que ayudaba, la que hacía las cosas hermosas, la que calmaba a la gente, la que tragaba el insulto, la que organizaba la cena y hacía que todos los demás parecieran mejores de lo que eran. Y en el segundo en que dejé de hacer eso, me volví desechable. Ana empezó a llorar de verdad, pidiéndome perdón por cada vez que se quedó en silencio y eligió su seguridad por encima de la honestidad. Le creí, pero algo en mí ya había cruzado una línea sin retorno. Le puse la mano sobre la suya por un segundo, no porque estuviera lista para perdonarlo todo, sino porque necesitaba que entendiera que yo nunca fui el problema en esa familia. Ella asintió diciendo que yo era la que evitaba que todo se desmoronara. Salí de esa cafetería sin ninguna culpa, convencida de que no debía salvar la relación, sino sacar a mis hijos del alcance de personas que pensaban que el amor era algo que debías ganar desapareciendo dentro de él. Esa noche Miguel y yo decidimos que nos iríamos de verdad. Al día siguiente empecé a organizar todo: papeles del negocio, contratos, expedientes escolares y la mudanza. Benjamín me envió fotos de la casa en Asturias y se veía como una vida nueva, no como un escape. Una semana después publiqué una foto de 3 cajas de mudanza con la leyenda: cargando nuevo capítulo, sin ubicación ni explicaciones. Ana me escribió preguntando si me mudaba, Marta me llamó y mi madre me envió un mensaje diciendo que había oído un rumor, pero no respondía a nadie. Mi padre finalmente me escribió diciendo que estaba llevando esto demasiado lejos, sin disculpas, sin preguntar por sus nietos, solo con la misma postura de siempre. Un mes antes ese mensaje me habría hundido, pero ahora solo confirmaba que irme era lo correcto. Vaciamos la casa, vendimos muebles y regalamos decoraciones. Mis hijos lo vieron como una aventura y dibujaron estrellas en las cajas. Hubo momentos de dolor al ver cómo había aguantado tanto tiempo en lugares que me hacían daño, pero mi familia seguía presionando con mensajes de culpa y recuerdos de fotos antiguas. Mi padre volvió a escribirme diciendo que me portaba como una niña, y me reí a carcajadas en mi cocina vacía al ver que eso era lo mejor que se le ocurría cuando se daba cuenta de que realmente perdía el control sobre mí. Antes de irme abandoné el chat grupal sin decir nada y apagué el teléfono mientras las llamadas de mis hermanas y mi madre empezaban a entrar. La última noche, durmiendo en colchones inflables, le dije a Miguel que no me iba por enojo, sino porque finalmente entendía lo que costaba quedarse. Salimos antes del amanecer, tomé una última foto del salón vacío con el sol entrando por la ventana y la publiqué con una frase: a veces irse es la única forma de crecer. 6 meses en Asturias cambiaron todo, el aire se sentía diferente y mi negocio prosperó de una manera honesta y propia. Lo más extraño fue darme cuenta de cuánto espacio se liberó en mi vida al dejar de gestionar a personas que estaban comprometidas a malinterpretarme. Me enteré por parientes lejanos que mi padre decía que yo había exagerado y mi madre decía que no entendía qué me había pasado, pero esos relatos solo funcionan cuando la víctima se queda cerca para defenderse, y yo ya no estaba. Poco a poco su versión se desmoronó y la gente empezó a recordar todo lo que yo hacía por ellos sin pedir nada a cambio. Unos primos me pidieron perdón, Marta nunca lo hizo y Ana lo hizo varias veces, aunque el perdón no significa volver a darles acceso a mi vida. Un sábado de otoño vi a mis padres en persona por primera vez en un supermercado. Estaba con Mateo en el pasillo de los cereales cuando escuché mi nombre de esa forma antigua que solía hacerme sentir pequeña. Mi madre se veía más vieja y mi padre estaba allí con un bastón y la mandíbula tensa. Mi madre se acercó y Mateo me preguntó quiénes eran. Le puse la mano en el hombro y le dije que eran personas de mi antigua vida. Mi madre se estremeció como si le hubiera pegado, pero yo solo había dicho la verdad. Ella intentó decir que debíamos hablar, pero yo los miré y les dije que no los odiaba ni buscaba venganza, pero que mis hijos no crecerían creyendo que el amor significa humillación y control, y que no les enseñaría a mendigar migajas de personas que solo me querían cuando era útil. Mi madre empezó a llorar y mi padre dijo que éramos familia, como si esa palabra debiera abrir todas las puertas que él mismo había cerrado. Asentí y dije que precisamente por eso esto importaba tanto. Luego tomé la mano de mi hijo y me alejé sin mirar atrás. Por primera vez no me sentí pequeña al dejarlos, sino libre.
Esa noche en mi porche comprendí que esperar a que la gente cambie es otra forma de abandonarse a uno mismo. No me fui para castigarlos, sino porque proteger mi paz y a mis hijos no era cruel ni egoísta. Mi padre pensó que excluirme me pondría en mi lugar, pero lo que hizo fue mostrarme que no había lugar para mí allí que no requiriera que yo desapareciera.